Y hay como distintos tipos de enojo, diferentes... ¿En qué sentido? A ver. Y no es lo mismo, como vos decías, enojarse 1, 10 o enojarse por algo que nos correspondía y no nos dieron, Sí. o por Sí. algo que el otro hizo mal a propósito, con Sí. por En una realidad, traición. No, está bien lo que comentas. En realidad, digamos, hay un tipo de enojo. Yo divido el enojo en dos grandes grupos, ¿no? El enojo que llamamos adulto, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Que es este que estábamos diciendo, y el enojo que llamamos más bien infantil, para llamarlo de otra manera, ¿no? El enojo infantil tiene estas características que decimos, y ahí también hay como subgrupos, ¿no? Uno puede estar, como decimos, recreando esta situación. Uno puede enojarse para no vivir otra emoción. Por ejemplo, hay mucha gente que se enoja para no vivir el dolor. ¿Cómo sería un ejemplo de Un eso? ejemplo es, mi pareja viene, me dice muy respetuosamente y amorosamente que no me quiere más, que se va, y yo la quiero matar. Claro, en vez de ponerte a llorar... En realidad no me está haciendo nada a mí. Está diciéndome que no me quiere más. Pero muchas veces yo diría, para no vivir el dolor, prefiero enojarme, porque el enojo es una buena anestesia del dolor. Lo que pasa es que, claro, cuando el enojo anestesia el dolor nunca se termina, se va acumulando, y el enojo tampoco, ¿no? Entonces esta sería otra manera, ¿no? El enojo como emoción sustitutiva de otra emoción, que puede ser no solo el dolor, también del miedo, o también de otras emociones. ¿Cómo sería un caso del miedo? Tengo que afrontar una situación que en realidad me atemoriza, y como no me permito tener miedo, porque aprendí que tener miedo era para los cobardes, para los débiles, para lo que sea, entonces decido estar enojado. Me enojo con la situación, o me enojo conmigo y creo no sé, que soy un cobarde, que debería cambiar, o me enojo con alguien, ¿no? Todo para no evitar que en realidad tengo miedo y ver qué hago con eso. ¿Sí? Sí. O el otro tipo de enojo es este que estábamos diciendo antes, ¿no? Que es el enojo, yo diría el enojo invisible, o el enojo mudo, que es el enojo que aparentemente no está. Y acá también hay dos niveles. La persona puede no registrar que está enojada, realmente no registrarlo, porque aprendió que no tenía que enojarse. O la persona puede registrar que está enojada, pero no poder expresarlo. Con cualquiera de los dos niveles, digamos, se trabaja de distintas maneras. Por supuesto, si la persona no se da cuenta que está enojada, es un trabajo más profundo el que hay que hacer. Si se da cuenta y no lo expresa, bueno, es un trabajo de menor profundidad. Pero estos serían como los tres tipos de enojo más, más infantiles, en el sentido que no son acordes a la situación. Pero ¿cómo sería eso? Me cuesta... ¿Qué cosa? Yo que me enojo fácil, me cuesta esto de imaginar que alguien realmente cree que no está enojado, no que lo reprime, que sabe que está enojado pero no lo puede sacar. Claro. Por supuesto que sucede, y sucede mucho. ¿Cómo sería? Y gente que, por ejemplo, a ver, cuando un nene o cuando una nena es educada en una familia en donde no está permitido el enojo, o cada vez que empieza a enojarse es juzgada, censurada, o criticada o castigada por enojarse, esta nena o este nene empieza a ocultarse a sí mismo el enojo. Porque si no se lo oculta, está en un grave conflicto consigo mismo. Sí. Entonces empieza como a elaborar argumentos para no enojarse, o para no experimentar el enojo, ¿no? Entonces, ante la agresión dice, bueno, está cansado, o bueno, en realidad yo me equivoqué. Esto pasa mucho en general en las mujeres golpeadas, ¿no? Sí, bueno, lo primero que me vino a la mente cuando lo dijiste. Cuando uno trabaja con mujeres golpeadas, muchas veces uno encuentra en las mujeres golpeadas el argumento que desconecta al enojo, ¿no? Como que justifica al agresor, ¿no? Justifica al agresor e invalida el enojo, ¿no? O sea, cuenta cómo, por ejemplo, el marido la golpeó y el argumento es, bueno, lo que pasa es que le serví el café frío. En realidad, ¿qué pasa ahí? Si el marido la golpeó, seguro que en algún nivel se enoja, pero por algo esta persona no tiene permitida la experimentación de este enojo. O sea, aprendió en su casa y con sus modelos, en su casa histórica, ¿no? Con sus modelos, que enojarse estaba mal, o que enojarse, si se enojaba, no iba a ser querida.
Entonces elabora argumentos internos para desactivar ese enojo. Por supuesto el enojo está igual, pero ella no lo registra. Y ahora que nombrás esto de que en la casa no tenía permitido enojarse o una cuestión así, me queda como una duda así, porque en un punto que cuando el padre reta al nene y el nene se enoja, el padre lo reta más porque está haciendo más lío. O sea, cuando el nene no acepta... No siempre, no todos los padres hacen eso. El reto si el nene no acepta el reto del padre, el padre toma un lugar un poco de mayor autoridad todavía, me imagino. No necesariamente. Algunos padres sí, otros padres no. ¿Pero crees que sería incorrecto eso? No sé, no sabría decirte si es correcto o incorrecto. Y tampoco decide definitivamente nada si el padre asume como más fuerza o no. Tiene que ver con otras cosas. Cuando decimos que el enojo no fue aceptado, no fue valorado, hablamos mucho más allá de lo que el padre o la madre, ¿no?, hacen, sino cómo ven estos padres a su hijo cuando se enoja. Cómo ven el enojo del hijo. Si lo consideran valioso, aunque quizás haya que ponerle un límite, pero lo consideran valioso. ¿A qué te refieres con considerarlo valioso? Que le parece que está bien que el hijo se enoje y pueda enojarse, aunque quizás tenemos que poner un límite, tenemos que encontrar una manera de enojarnos o tenemos que ver la situación, pero básicamente está bien que mi hijo se enoje. O si yo considero que no, que en realidad está mal que mi hijo se enoje, ahí cuando yo considero que está mal, ahí estoy prohibiendo la emoción. Claro, me suena más a que retarlo porque se enoja, me suena más a como obligarlo a que esté, no pasó nada, está todo bien, feliz. Exacto. ¿No? Como... En general, cuanto más funcional es el padre, esto por lo menos en mi experiencia, menos se distancia afectivamente del hijo por lo que el hijo siente. O sea, mira, podés sentir lo que sientas, no está mal que sientas nada, solo que podés estar enojado, no hay problema. Solo que podés estar enojado pero no me puedes pegar. Podés estar enojado pero no puedes pegar a tu hermanito. Claro. ¿No? O sea, no me alejo afectivamente por lo que mi hijo siente. Entonces las emociones de mi hijo están valoradas. Y él no tiene la obligación de ocultárselas. Y ahora que mencionabas, justo quizás de casualidad, mencionaste que le decía no le puedes pegar a mi hermanito, y que también hablamos de los casos de las mujeres golpeadas. ¿Cómo es que el enojo llega a transformarse así, de esa forma, en una violencia quizás desmesurada, de esa forma? Porque como vos me decías antes, una cosa es la violencia de evitar que asesinen a tu mujer, y otra cosa es la violencia como de venganza o de castigo, ¿no? Hacia el otro. ¿Esa violencia es generada por el enojo? ¿Cómo es? En general, digamos, el enojo cuando el enojo se intenta aplacar sin comprender, sin tratar de entender qué pasa y solo intento aplacarlo, en general tengo estallidos de violencia. Esto es lo que uno ve. Lo que uno ve en general con toda persona violenta, en general, cree que no debe ser violento. O sea, cree que está mal enojarse. Entonces aguanta, explota. Ahí libera todo lo que aguantó. Y después empieza el proceso de nuevo. Aguanta, explota. Pero vos decís que una persona que es violenta físicamente, ¿cree que está mal enojarse? En general es lo que uno ve. Y esto sería como un grupo. En general, mucha gente violenta lo que cree es que después se arrepiente mucho de su violencia. Tiene como este polo, sí. Los dos polos. Me suena también al de la mujer golpeada, que después el marido llora y le pide perdón, sí. Y después lo hace de vuelta. Sí, tiene como estos dos polos. Ese sería uno. También es cierto que tenemos los otros, los que justifican la violencia. Cuando uno justifica la violencia es porque no ve contra quién es la violencia. Y la violencia, cuando hablamos de violencia y de enojo crónico, siempre hablamos de la relación con los padres. Siempre hablamos de la relación con los padres. O porque no... Y si uno
escucha los argumentos de la gente violenta, de por qué ejerció violencia contra otro, en general va a empezar a descubrir que le piden a este otro lo que en realidad no recibieron de sus padres. Porque no me atiende, porque no me ve, porque no se ocupa de mí, porque me miente, porque no se da cuenta que a mí me molesta. En general, la gran mayoría de argumentos son argumentos que hablan de un nene mirando a una mamá o a un papá. Bueno, me voy a quedar con toda esta información. Si querés, vuelvo mañana y la seguimos, la entrevista. No sé si querías comentar algo antes de que terminemos, quizás dónde te puede encontrar la gente para tratar estas temáticas. Bueno, como director de Habitarnos es un espacio que plantea una serie de encuentros grupales, actividades grupales, para trabajar problemáticas individuales. En general yo coordino talleres de enojo, que a veces son jornadas, o talleres de cuatro clases, o 6 u 8, distintas modalidades. Así que pueden encontrarnos en Facebook o en la web, entrando a Habitar Encuentros, así es la página, habitarencuentros.org.ar, y ahí tienen toda la información de talleres de enojo y de un montón de otras... ORG de organización. Sí, sí. De otras temáticas que también abordamos. Bueno, Mauricio, muchas gracias. Bueno, gracias.